próximos meses. El freno económico, esa desaceleración que llega o no llega, se detecta o no se detecta por el momento en nuestro país y en especial, y en lo que más nos interesa, José Ignacio, en nuestra tierra. Pues está siendo bastante asimétrica. Quiero decir, ha habido países que están más impactados por la subida de los tipos de interés y todo lo que ha venido después, y entre ellos pues hay que destacar a Alemania, ¿no?, como uno de los grandes perdedores. Tenemos después el caso de China, ¿no? China se encuentra en una situación bastante complicada. Vemos quiebras importantes, vemos cómo el problema allí no es la inflación, sino la deflación, que es un sinónimo. Uno piensa que bajen los precios es bueno, no, que bajen los precios suele estar asociado a que la economía va francamente mal. Allí caen los precios y allí no tienen que subir los tipos de interés, allí los están bajando. Pero en el caso de España, ¿no?, y si nos centramos ya aquí, lo que nos encontramos es que los pesimistas hablan de un crecimiento en torno al 1,5% para este año, y los más optimistas consideran que incluso podríamos superar el 2%. Luego, es verdad que hay una ralentización, pero también es verdad que nuestra situación económica no es mala. Vamos con algunos de los indicadores de estos últimos días. El más reciente, el que hace referencia al paro, el paro del pasado mes de agosto. Suben 2.882 personas en agosto en Andalucía hasta los 696.255, que son los desempleados que tenemos en nuestra tierra. Este es el análisis que hacen desde la Confederación de Empresarios de Andalucía de estos datos. Sigue palpándose una menor intensidad en la contratación indefinida respecto a los meses anteriores, incluso respecto al mismo mes del año pasado. En términos comparativos hay un 20% menos de contratos. Y la contratación fija discontinua, no obstante, contiene un peso importante en el volumen total de contrataciones, aunque este dato nos esté dando una realidad estadística del empleo que difiere con la propia realidad del mercado de trabajo, al no reflejar una correspondencia entre estabilidad en el empleo y jornada laboral contratada, al tratarse de una ocupación estable no permanente. El análisis de Manuel Carlos Alba, es el director del área jurídica y de relaciones laborales de la CEA, de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Suben en 2.800, como decíamos, es una subida, una ligera subida. ¿Te apuntas en este sentido a lo que vendrá en los próximos meses, al optimismo o al pesimismo? ¿Qué nos puede deparar este año? El optimismo o el pesimismo es que en sí mismo es una variable económica, ¿no? Ya eso Keynes, en su libro La teoría general, nos hablaba de los animal spirits. Es decir, que una economía sea optimista, pues es bueno, favorece el consumo, al final acaba tirando de la demanda y la producción aumenta. Por tanto, los economistas siempre intentamos medir ese optimismo o ese pesimismo. Tenemos el índice de confianza de los consumidores y tenemos también un índice que es el de los gestores de compra. ¿Qué nos dicen esos dos índices? Pues esos dos índices nos dicen ahora mismo que hay un cierto desconcierto. Es decir, no hay ni optimismo ni pesimismo. El de los consumidores está ligeramente por encima de la media, para arriba sería crecimiento y para abajo pues sería posibilidad de recesión futura, y el de los empresarios está ligeramente por debajo. Ahora, tampoco hay que sacralizar ese optimismo o pesimismo. Fijémonos hace un año, ¿qué nos decían esos índices? Que venía una crisis segura. Estaban a niveles más bajos. El índice de confianza de los consumidores estaba a un nivel más bajo de lo que estuvo durante los peores meses de la pandemia. Sí, pero ¿llegó esa crisis? No llegó. Ahora mismo lo que hay es un desconcierto. ¿Por qué? Porque todo el mundo esperaba que la subida de los tipos de interés iba a tener unos efectos mucho más rápidos y radicales y negativos sobre la economía, fundamentalmente sobre el empleo y sobre el crecimiento. Eso no lo estamos viendo. Pero también es cierto, y todos lo sabemos, que si los tipos de interés siguen subiendo o siguen estando altos mucho tiempo, antes o después la economía se va a resentir. Entonces lo que tenemos ahora es un ligero decreciente optimismo. En el caso de Andalucía, ha vuelto a encabezar la reducción del desempleo con 76.239 parados menos con respecto al mes de agosto de 2022 en el interanual, que no deja de ser un buen dato en este caso para nuestra tierra, ¿no? Estamos en mínimos históricos en temas de desempleo, no solo en Andalucía, en España, en Europa, en Estados Unidos, y eso es una de las cosas que nos hablan de esta desinflación inmaculada, ¿no? Porque hemos visto cómo esto es compatible. Nadie esperaba estas cifras de desempleo hace un año con tipos de interés por encima del 4%. Y otro dato, y de este sí que estamos todos muy pendientes, sobre todo los que nos toca pagar
pagar hipoteca. Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que parece que no se han detenido, van a seguir subiendo, no van a seguir subiendo. Tenemos que anotar la primera 0,7 después de dispararse en 4,6 puntos porcentuales en 19 meses de alza, pero parece que esto se mantendrá o no se mantendrá. ¿Cuáles son tus perspectivas? Las perspectivas es que durante este año todavía podemos ver alguna pequeña subida, 0,25, 0,50, pero que el recorrido va a ser más tranquilo, más espaciado en el tiempo. Ahora, lo que también sabemos es que las previsiones que había a principio de año de que los tipos de interés podían estar bajando en este segundo semestre, fundamentalmente en el último trimestre, pues son difíciles que se cumplan. Ya se habla de bajadas de tipo de interés más para el año que viene, ¿no? Por eso entra dentro de lo razonable ese movimiento que estamos viendo en muchas personas, en muchas economías domésticas, en muchas familias que tenían esas hipotecas pues a tipo variable, que están buscando el tipo mixto para protegerse con un tipo de interés fijo durante unos pocos años, ¿no? Y es cierto, como decía José Ignacio Castillo, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, que hoy nos acompaña en Andalucía Capital. El año pasado, es verdad que a estas alturas pocos cuestionaban esos efectos negativos que tendría, efectos rápidos que estas subidas tendrían sobre la tasa de morosidad también, que es importante, también sobre el precio de la vivienda, y en ese sentido no ha sido tan fuerte como se esperaba, ¿no? Claro, nosotros estamos muy acostumbrados muchas veces a los análisis lineales sencillos. Es decir, vale, sube el tipo de interés, y como sube el tipo de interés, la hipoteca sube, y eso es verdad, y ha subido muchísimo. Vale, pues eso va a hacer que las familias no puedan pagar el recibo, y por tanto se va a disparar pues esa tasa de impagos, ¿no? No se ha dado eso. ¿Por qué no se ha dado? Porque en medio ha habido esta variable de la que hablábamos antes, que es la tasa de desempleo. Las familias no dejan de pagar porque suba el coste de la hipoteca. Dejan de pagar cuando no pueden pagar esa hipoteca porque están sin generar ingresos. Pero las familias, si tienen empleo, si en esa familia hay empleo, lo que hacen es ahorrar en otro tipo de consumos, incluso en consumos de ocio, pero siguen pagando las hipotecas. Eso es lo que hemos visto. Y ya pasa lo mismo con las viviendas. Se decía, bueno, suben los tipos de interés, el coste de comprar una vivienda sube, eso va a caer la demanda, va a caer muchísimo la demanda, y por tanto van a caer los precios. Lo cierto es que la demanda ha caído poco. Ha caído, sí, ha caído, pero a un dígito, cuando todas las previsiones hablaban de caídas de 2 dígitos. Y como ha caído poco, los precios no solo no han caído, sino que en valor nominal han subido. Es verdad que en valor real han bajado porque la inflación es mayor de lo que han subido los precios de la vivienda, pero estamos hablando de subidas de cerca del 1%, que con esta subida de tipos de interés pues nadie apostaba por ellas. Una cosa más, José Ignacio, tu lectura en clave andaluza, el apoyo a la empresa, la industria, la agilización de la que siempre hablábamos, de los trámites burocráticos y de las licencias, de todo este panorama que nos afecta a Andalucía. ¿Qué ha tenido que ver la política emprendida a lo largo de esta legislatura aquí en Andalucía, esa política económica puesta en marcha por el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla? Hombre, yo estoy orgulloso, ¿no?, de muchas de las cosas o de la gran mayoría de todo lo que se pudo hacer, ¿no?, en la legislatura anterior. Y creo que sobre todo en todo lo que era mejora de regulación económica, simplificación administrativa, había una demanda clara en los agentes económicos, pero también en la ciudadanía, de querer una administración más ágil, que sea más fácil relacionarte con ella, que no sea la del vuelva usted mañana, ¿no? Y ahí se han conseguido logros importantes y se van a seguir consiguiendo. Yo creo que hay un compromiso por parte de este gobierno en seguir con esas reformas, ¿no? Si Andalucía no converge, es entre otras cosas porque algunas cosas estaremos haciendo mal. Y hay que cambiarlas, y eso exige reformas, ¿no? Y ese compromiso reformista es el que hay que demandarle al gobierno, y espero que siga en ese camino de reformas, ¿no? Ese gobierno andaluz, y en ese camino en donde sí hay un tema central importante en estos momentos y en todo este escenario económico, no podemos perder de vista la importancia, que es un pilar fundamental del agro andaluz, y la sequía cada día más grave acecha, José Ignacio, con todos los efectos laborales, económicos,
económicos para el sector que es importante seguir de cerca. Hablamos de un sector clave, ¿no? Es un sector clave, somos una economía con una dependencia del sector agrícola mayor que la media europea y mayor que la media